A continuación presentamos un fragmento del audiolibro Fratelli Tutti, carta encíclica del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Un esfuerzo que llega a ti gracias a Radio Santa Biblia 840 AM. Numeral 203. Construir en común. El auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos. Desde su identidad, el otro tiene algo que aportar y es deseable que profundice y exponga su propia posición, para que el debate público sea más completo todavía. Es cierto que cuando una persona o un grupo es coherente con lo que piensa, adhiere firmemente a valores y convicciones y desarrolla un pensamiento. Eso, de un modo o de otro, beneficiará a la sociedad. Pero esto solo ocurre realmente en la medida en que dicho desarrollo se realice en diálogo y apertura a los otros. Porque en un verdadero espíritu de diálogo se alimenta la capacidad de comprender el sentido de lo que el otro dice y hace. Aunque uno no pueda asumirlo como una convicción propia, así se vuelve posible el ser sinceros. No disimular lo que creemos, sin dejar de conversar, de buscar puntos de contacto y, sobre todo, de trabajar y luchar juntos. La discusión pública, si verdaderamente da espacio a todos y no manipula ni esconde información, es un permanente estímulo que permite alcanzar más adecuadamente la verdad, o al menos expresarla mejor. Impide que los diversos sectores se instalen cómodos y autosuficientes en su modo de ver las cosas y en sus intereses limitados. Pensemos que las diferencias son creativas, crean tensión y en la resolución de una tensión está el progreso de la humanidad. Hoy existe la convicción de que, además de los desarrollos científicos especializados, es necesaria la comunicación entre disciplinas, puesto que la realidad es una, aunque pueda ser abordada desde distintas perspectivas y con diferentes metodologías. No se debe soslayar el riesgo de que un avance científico sea considerado el único abordaje posible para comprender algún aspecto de la vida. En cambio, un investigador que avanza con eficiencia en su análisis igualmente está dispuesto a reconocer otras dimensiones de la realidad que él investiga, gracias al trabajo de otras ciencias y saberes. Se abre a conocer la realidad de una manera más íntegra y plena. En este mundo globalizado, los medios de comunicación pueden ayudar a que nos sintamos más cercanos los unos de los otros, a que percibamos un renovado sentido de unidad de la familia humana, que nos impulse a la solidaridad y al compromiso serio por una vida más digna para todos. Pueden ayudarnos en esta tarea, especialmente hoy, cuando las redes de la comunicación humana han alcanzado niveles de desarrollo inauditos. En particular, Internet puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos. Y esto es algo bueno. Es también un don de Dios, pero es necesario verificar constantemente que las actuales formas de comunicación nos orienten efectivamente al encuentro generoso, a la búsqueda sincera de la verdad íntegra, al servicio, a la cercanía con los últimos, a la tarea de construir el bien común, al mismo tiempo, como enseñaron los obispos de Australia,
No podemos aceptar un mundo que sea digital, diseñado para explotar nuestra debilidad y sacar afuera lo peor de la gente. El relativismo no es la solución. Envuelto detrás de una supuesta tolerancia, termina facilitando que los valores morales sean interpretados por los poderosos según las conveniencias del momento. Si en definitiva no hay verdades objetivas ni principios sólidos fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas, no podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la ley sean suficientes. Cuando es la cultura la que se corrompe, ya no se reconoce alguna verdad objetiva o unos principios universalmente válidos, las leyes solo se entenderán como imposiciones arbitrarias y como obstáculos a evitar. Es posible prestar atención a la verdad, buscar la verdad que responde a nuestra realidad más honda. ¿Qué es la ley? Sin la convicción alcanzada tras un largo camino de reflexión y de sabiduría, de que cada ser humano es sagrado e inviolable. Para que una sociedad tenga futuro es necesario que haya asumido un sentido de respeto hacia la verdad y la dignidad humana a la cual nos sometemos. Entonces, no se evitará matar a alguien solo para evitar el escarnio social y el peso de la ley, sino por convicción. Es una verdad irrenunciable que reconocemos con la razón y aceptamos con la conciencia. Una sociedad es noble y respetable también por su cultivo de la búsqueda de la verdad y por su apego a las verdades más fundamentales. Hay que acostumbrarse a desenmascarar las diversas maneras de manoseo, desfiguración y ocultación de la verdad en los ámbitos públicos y privados. Lo que llamamos verdad no es solo la difusión de hechos que realiza el periodismo. Es, ante todo, la búsqueda de los fundamentos más sólidos que están detrás de nuestras opciones y también de nuestras leyes. Esto supone aceptar que la inteligencia humana puede ir más allá de las conveniencias del momento y de captar algunas verdades que no cambian, que eran verdad antes de nosotros y lo serán siempre. Indagando la naturaleza humana, la razón descubre valores que son universales porque derivan precisamente de ella. De otro modo, no podría suceder quizá que los derechos humanos fundamentales, hoy considerados infranqueables, sean negados por los poderosos de turno, luego de haber logrado el consenso de una población adormecida y amedrentada. Tampoco sería suficiente un mero consenso entre los distintos pueblos, igualmente manipulables. Ya tenemos pruebas de sobra de que todo el bien que somos capaces de realizar, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer la capacidad de destrucción que hay en nosotros mismos. El individualismo indiferente y despiadado en el que hemos caído no es también resultado de la pereza para buscar los valores más altos que vayan más allá de las necesidades circunstanciales. Al relativismo se suma el riesgo de que el poderoso o el más hábil termine imponiendo una supuesta verdad. En cambio, ante las normas morales que prohíben el mal intrínseco, no hay privilegios ni excepciones para nadie. No hay ninguna diferencia entre ser el dueño del mundo o el último de los miserables de la tierra. Ante las exigencias morales,
Todos somos absolutamente iguales. Lo que nos ocurre hoy y nos arrastra en una lógica perversa y vacía es que hay una asimilación de la ética y de la política a la física. No existe el bien y el mal en sí, sino solamente un cálculo de ventajas y de desventajas. El desplazamiento de la razón moral trae como consecuencia que el derecho no puede referirse a una concepción fundamental de justicia, sino que se convierte en el espejo de las ideas. Entramos aquí en una degradación, ir nivelando hacia abajo por medio de un consenso superficial y negociador. Así, en definitiva, la lógica de la fuerza triunfa. En una sociedad pluralista, el diálogo es el camino más adecuado para llegar a reconocer aquello que debe ser siempre afirmado y respetado, y que está más allá del consenso circunstancial. Hablamos de un diálogo que necesita ser enriquecido e iluminado por razones y por argumentos racionales, por variedad de perspectivas, por aportes de diversos saberes y puntos, y que no excluye la convicción de que es posible llegar a algunas verdades elementales que deben y deberán ser siempre sostenidas. Has escuchado un fragmento del audiolibro Fratelli Tutti, carta encíclica del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Un esfuerzo que llega a ti gracias a Radio Santa Biblia 840 AM.